Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Con este video inauguramos una sección en el canal, espero que les guste y que tenga una buena acogida. Vamos a hablar de literatura clase B, y no en ese sentido desviado del término, que se refiere a lo malo o lo bizarro, término que detesto no tanto porque se use mal, sino porque el culto a los libros y películas malas es por completo decadente, si bien no voy a negar que algunos desastres artísticos son fascinantes, igual que un accidente al costado de la ruta del que no podemos sacar la mirada. Pero acá no vamos a hablar de mala literatura, sino de esa literatura que nunca va a llegar a los claustros, salvo con alguna mención circunstancial. En todo caso, llegarán, pero condenados a lo que Beatriz Arlo llamó el infierno de la sociología literaria. Tampoco serán tapa de los suplementos culturales. Son cuentos y novelas que no están entre las 40 del mazo, como quien dice, y probablemente no sean obras maestras, pero sí revisten un interés, al menos para este humilde servidor. Pero basta de introducciones, empezamos a hablar de La Mosca, un cuento no tan breve de George Langeland y que sí, es el que dio origen a varias películas de las que después hablaremos. En la descripción les voy a dejar un link con el cuento, o para acceder al cuento, les aviso que es bastante diferente el cuento a la adaptación de Cronenberg, la más moderna y conocida. Por el contrario, si vieron la película anterior, la de 1958, ya conocen prácticamente el argumento completo. Como fuera, en este video se develarán algunos detalles de la trama, así que sigan viendo bajo su propio riesgo o pausen el video y lean el relato antes de continuar. Para los fans de la ciencia ficción y el terror les aseguro que vale la pena. La Mosca, The Fly, en su título original, se publicó por primera vez en 1956 entre las páginas de la revista Playboy. George Langeland, nacido en París, aunque de nacionalidad británica, no es un nombre muy conocido por estos lares y a excepción del relato que comentamos aquí, poco se recuerda de él. Según nos informa Jesús Palacios en su comentario del relato, incluido en la recopilación La cabeza de la Gorgona y otras transformaciones terroríficas de la editorial Valdemar, Langeland fue corresponsal para diversos rotativos británicos y franceses durante la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra se desempeñó como espía y agente especial de los aliados. La transformación no fue ajena a su literatura, pero tampoco a su vida. Antes de lanzarse en paracaídas para contactarse con la resistencia francesa, sometió su rostro a cirugía plástica para no ser reconocido por las fuerzas de ocupación. Así todo, un 6 de octubre cayó en manos de la Gestapo, fue encarcelado y condenado a muerte. Al igual que Dostoyevsky, pudo escapar de ese destino funesto y el 16 de julio de 1942 volvió a Gran Bretaña y participó de los preparativos del desembarco en Normandía. La Mosca es un cuento extraño no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Se nos introduce la historia mediante una narración en primera persona de François Delambre, que nos cuenta de su odio por los timbres de teléfono. Esto en un principio suena arbitrario, aunque después podremos entenderlo como un comentario inicial sobre la intrusión de la tecnología en los sentidos, en el cuerpo del ser humano. Los teléfonos zumban como moscas, no nos dejan en paz. ¿Qué hubiera pensado este narrador de los tiránicos smartphones y sus omnipresentes notificaciones? En fin, François nos está contando esto porque lo acaban de llamar y encima de madrugada. Atiende y oye la voz de su cuñada que le cuenta nada más ni nada menos que acaba de matar a su marido, es decir, al hermano de François, el doctor André Delambre. El narrador se lo toma con bastante calma, como todo un caballero. La mujer, Hélène Delambre, nunca intentará defenderse de los cargos por asesinato y hasta dará detalles. Ha usado una prensa para aplastar la cabeza y el brazo de su marido. François se comunica con el inspector Charas y se presenta en la escena del crimen. Resulta evidente que el muerto, en efecto, es el doctor André. Aunque su cara esté hecha puré, lo reconocen por una oportuna cicatriz en la pierna, oportuna argumentalmente, digo. Así todo, hay algunas cosas que no cierran en el relato de Helen. Por ejemplo, el hecho de que ella no sabía usar la prensa. En la traducción que yo leía, esta prensa se la llama martillo pilón. Ignoro si es lo mismo, no tiene ninguna importancia para el relato, pero si algún conocedor me quiere aclarar la duda en los comentarios, será bien recibido. Lo cierto es que Len termina en un manicomio, negándose a contestar cualquier pregunta relevante, en especial sobre esas partes de su testimonio que no encajan. Llamará la atención su tendencia a cazar moscas, observarlas y después liberarlas con una cierta decepción. Helen dice cosas de loca, actúa como una loca, pero no parece estar loca.
Es interesante que el relato comience como el típico policial, con un cadáver y dudas respecto no tanto al asesino, porque la asesina ha confesado, de hecho se ha denunciado a ella misma. No es aquí tanto el quién o el cómo, sino el por qué. André era un científico que amaba dos cosas, su trabajo y su familia. ¿Por qué su esposa lo liquidaría y de manera tan brutal? El hijo del infortunado André y de Elena, Philippe, le dice a su tío François algo sobre una mosca de cabeza blanca. Con este dato en mente, François vuelve al manicomio para interrogar a Elena y la mención de la mosca logra derribar las defensas de la mujer, que finalmente le dice a François que tiene una confesión, o más bien una explicación, escrita de puño y letra y lista para ser entregada al inspector. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, así que prefería exponerla con todo detalle ella misma, aunque aclara que la carta debe desaparecer para siempre. En este punto uno podría criticarle al relato falta de coherencia en las acciones del personaje. Si ella sabía que tarde o temprano se sabría la verdad, ¿por qué no decirla desde el primer momento? Aquí huele a suspenso creado artificialmente. En todo caso, es un fallo menor. Cuando leemos la carta, que lógicamente está escrita desde el punto de vista de Elena, se nos revela, ahora sí, el horrible destino de André, que no era un Mad Doctor, un científico loco, un soberbio Prometeo que ponía sus avances delante de cualquier cosa. No, en realidad es un buen hombre, un hombre que ama a su familia y que tiene absoluta fe en que sus inventos van a favorecer a la humanidad, y eso es lo que él busca. André trabajaba con lo que hoy llamaríamos un teletransportador, un integrador y desintegrador de materia. Claro que a la hora de probar él mismo la máquina y después de varios experimentos con distinto grado de éxito, una mosca se mete en el cubículo y los resultados son mucho más horrendos que en el caso de Spider-Man, pongamos por caso. Contrario a la versión de Cronenberg, aquí no hay una sola criatura sino dos. Una mosca con la cabeza y suponemos también con parte de la inteligencia del científico, y un científico con cabeza y brazo de mosca. Esto le puede resultar un poco ingenuo al lector actual y sin duda resulta más ingenuo aún en la primera y mucho más fiel adaptación cinematográfica, ya que ciertos conceptos sobreviven mejor por escrito que filmados. Pero otro aspecto interesante de este relato es su contención, en todo sentido, tanto en lo melodramático, y me refiero especialmente al sufrimiento de Hélène ante el destino de su marido, como en la descripción de imágenes repugnantes. Langland juega muy bien con lo que ya sabe que el lector ya sabe. Al igual que Hitchcock, prefiere el suspenso, la tensión a la sorpresa. Nosotros ya sabemos, o al menos intuimos, lo que oculta ese trapo que André usa sobre la cabeza, y quizás Hélène también lo sabe o lo intuye. Eso no atenúa nuestro horror, por el contrario, lo acrecienta. La verdad era que, teniendo en cuenta las adaptaciones cinematográficas y lo que yo sabía del relato, me esperaba un cuento descaradamente pulp, amarillista, por así decirlo, y me encontré con una obra, repito, muy contenida. La prosa tranquila, como suele suceder en estos casos, no diluye el efecto de horror, sino que lo enfatiza. Queremos y a la vez tememos que André se saque ese maldito trapo de la cabeza. Algunas palabras sobre las adaptaciones. Ya dije que la de 1958 es muy fiel al relato. Me extrañó que utilizaran incluso la misma estructura, el comienzo con el doctor muerto y el largo flashback donde narra a su mujer, y aquí no por medio de una carta sino de modo oral. Esto provoca algunos problemas de punto de vista, porque se nos muestran escenas, por ejemplo, de André experimentando a solas en el laboratorio, y que Helen no estuvo allí para verlas, no podría haberlas narrado. Con todo, la película conserva su eficacia, y uno puede advertir, puede palpar en estado embrionario, subyacente, muy contenido, como dije, aquella historia de amor trágico, o el germen de esa historia de amor trágico, que Cronenberg amplificaría mucho después, la pondría en primer plano. Hasta donde yo sé, hubo 2 secuelas de esta película, de la original, en las que el autor del relato no tuvo participación alguna: El regreso de la mosca de 1959 y La maldición de la mosca de 1965. La segunda ya baja bastante el nivel, aunque tiene algunas escenas muy impactantes incluso al día de hoy. Es una clase B entretenida, nada más.
Cuenta, igual que la primera, con la presencia de Vincent Price, curiosamente no en el papel del Doctor, sino en el de su hermano François, un Vincent Price también muy contenido, en un registro muy diferente a otras películas. La tercera de esta saga no la vi, por los comentarios que he leído parece que es una especie de isla del Doctor Moreau no muy bien lograda, pero insisto, no la vi, así que no puedo hablar con propiedad. En la remake de 1986 a cargo de Cronenberg, el relato sirve como base para la historia de un enfermo que contempla impotente su propia destrucción. No en vano se ha asociado esta película al surgimiento del SIDA, que en aquel momento era una enfermedad letal y que destruía los cuerpos. Cronenberg toma el material de base, extrae lo que más le interesa y lo lleva a su propio terreno. Es un clásico indiscutible esta remake, igual que la primera película, aunque en sus propios términos. Leer el cuento original y ver después la película de Cronenberg resultaría, creo yo, un interesante ejercicio. La Mosca 2 de 1989 fue dirigida por Chris Wallace, especialista en efectos especiales. Mick Garris y Frank Darabont, entre otros, participaron del guión. Aquí, como en la secuela del original, es el hijo del Doctor el que toma el protagonismo, esta vez no porque quiera continuar con los experimentos de su padre, sino porque él mismo es el experimento. La película es muy inferior a la primera también, pero está ok para pasar el rato, y el horror físico es quizás aún más extremo que la de Cronenberg, claro, si nos limitamos a los aspectos estrictamente gráficos del asunto y no a las implicaciones afectivas, al desarrollo de personajes, etc. Es una película a la que se ha criticado muchísimo, a mí no me parece pésima ni nada por el estilo, sí por supuesto es inferior a la primera. Y lo dejamos acá porque la idea de esta sección no es hacer reseñas elaboradísimas, sino esbozar unos breves comentarios para que sean ustedes los que se tienten a leer y en este caso también a ver alguna de estas obras del pasado. A veces nos quejamos porque no hay nada en Netflix o en el streaming de turno, o porque no nos gusta demasiado el autor de moda, ese que todos dicen que hay que leer. La verdad que no entiendo la queja, tenemos miles de libros y películas ahí esperando para ser vistos y leídos. ¿Qué importa la moda literaria o cinematográfica? ¿Qué importa de qué habla la gente en la oficina? ¿De verdad si Netflix no saca nada bueno esta semana, uno se resigna que no tiene nada que ver con años y años de cine? Lo mismo, por supuesto, con la literatura, ni hablemos, muchísimos más años de literatura tenemos ahí esperándonos. Es el pasado que nos espera con ansias. Y yo espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Alejandro y esto es El Sur, Taller Literario. Síganme en Instagram, en Facebook, suscríbanse si no lo hicieron, denle like, dislike y todo eso que dicen todos los youtubers. Nos vemos la próxima.